¿Qué harías si tu vida entera transcurriera tras muros de piedra tan gruesos que ocultaban el sol? Si el aire que respirabas no oliera a flores, sino a humo de chimeneas, grasa de cordero rancio y excremento de ratas que correteaban por los pasillos. Si tus días fueran un equilibrio entre banquetes de lujo y noches frías sobre un lecho de paja infestada de pulgas. Esto no es una fantasía de cuentos con princesas y caballeros relucientes. Esto fue la vida real en un castillo medieval. Un mundo donde la piedra protegía, pero también aprisionaba, donde el poder convivía con la suciedad, y donde la grandeza de los banquetes escondía la podredumbre de las cocinas. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es un viaje al interior de la Edad Media, a los muros donde reyes, nobles, soldados y sirvientes compartían humo, hambre, ratas y miedo. En la Europa medieval, el castillo era mucho más que una residencia. Era un símbolo de poder, un centro militar y un refugio en tiempos de guerra. A partir del siglo IX, tras la caída del Imperio Carolingio, Europa se fragmentó en pequeños feudos gobernados por señores que necesitaban fortificaciones para defenderse de invasores, rivales o campesinos rebeldes. Estos castillos, primero de madera y luego de piedra, surgieron como corazones de la Edad Media. Desde Normandía hasta Castilla, desde Escocia hasta Bohemia, cada colina se convirtió en un nido de torres, almenas y murallas. Pero no debemos imaginarlos como palacios lujosos. Sí, eran centros de poder, con salones de banquetes y cámaras privadas, pero también eran lugares oscuros, húmedos, fríos y plagados de enfermedades. El lujo y la miseria convivían en el mismo espacio, separados por jerarquías tan rígidas como los muros que los rodeaban. Los castillos no eran solo residencias, eran fortalezas militares, con fosos, torres y catapultas. Eran centros administrativos, donde se cobraban impuestos y se dictaban sentencias, y eran símbolos. La torre más alta era un recordatorio permanente de quién mandaba en esas tierras. Dentro de sus muros convivían decenas, a veces cientos de personas. La familia noble, caballeros, escuderos, cocineros, mozos de cuadra, lavanderas, sirvientes y artesanos. Cada uno tenía un lugar, un deber y un espacio asignado, aunque todos compartieran la misma realidad de humo, ratas y frío. El día en un castillo medieval no comenzaba con suavidad. No había gallos que anunciaran la luz para los nobles. Eran los criados quienes, antes del alba, encendían las primeras hogueras. El humo se colaba por las rendijas de piedra mezclándose con el aire helado. Los pasillos eran tan fríos que el vaho de los sirvientes parecía un ejército de fantasmas. Las campanas de la capilla marcaban el inicio del día. Con su repicar despertaban a todos, desde el señor feudal en sus aposentos privados hasta el último mozo de cuadra en la planta baja. La rutina estaba regida por el sonido del bronce, no por relojes. Los criados más jóvenes corrían por los pasillos cargando cubos de agua helada para llenar las jofainas donde los nobles se lavaban el rostro. El agua, recogida del pozo o del río, era turbia y fría, y muchas veces olía a hierro o barro. Pero era lo único disponible. Los establos se convertían en el primer hervidero de actividad. Los caballos eran alimentados con heno y avena, sus cascos revisados y sus crines cepilladas. Un caballo de guerra podía costar más que un campesino libre, así que su cuidado era casi sagrado. En las cocinas, la vida bullía incluso antes del amanecer. Los fogones eran encendidos con leña húmeda, que llenaba las estancias de humo espeso. Los cocineros comenzaban a preparar gachas de avena, pan duro y cerveza aguada para alimentar a la servidumbre y los soldados. Para los nobles, en cambio, se reservaban panes más blancos, manteca, quesos curados y, si había suerte, huevos o carne curada. El señor del castillo solía despertar envuelto en pesadas mantas de lana y piel porque ni los muros más gruesos podían mantener el calor durante las noches de invierno. Su cámara estaba decorada con tapices para aislar la humedad, aunque las corrientes de aire se colaban igual. Antes de salir, se vestía con ayuda de escuderos, quienes le ajustaban la túnica, las medias y, si el día lo exigía, la cota de malla. Mientras tanto, los campesinos que vivían bajo la protección del castillo acudían a las puertas para entregar impuestos en especie, sacos de grano, gallinas, barriles de vino. El castillo era el centro de su vida, pero también su carga. Trabajaban la tierra para sí mismos y para alimentar los salones de piedra donde nunca se sentaban a comer. Cuando el sol alcanzaba lo alto, el castillo se transformaba en un torbellino de actividad.
El patio central, rodeado por murallas y torres, era un espacio vivo donde se cruzaban caballeros, criados, artesanos y campesinos. Allí no existía silencio. Resonaban martillos, cascos de caballos, órdenes a gritos y el eco metálico de espadas en práctica. Los herreros instalados cerca de la fragua forjaban puntas de lanza, herraduras y clavos para mantener en pie la maquinaria bélica del señor. El calor del fuego chocaba con el aire húmedo de piedra y el repiqueteo del martillo se escuchaba hasta en los salones. Cada clavo, cada eslabón de cota de malla era vital. La defensa del castillo dependía de estos pequeños fragmentos de hierro. En otra esquina del patio, los soldados entrenaban. Algunos practicaban con arcos largos, disparando flechas contra blancos de paja. Otros se batían en duelos controlados, golpeando sus espadas de entrenamiento con una violencia que hacía temblar las tablas. El eco metálico de los choques recordaba a todos que, aunque no hubiera guerra ese día, la amenaza siempre estaba latente. Los campesinos que acudían a entregar tributos esperaban su turno en el patio. Bajo la mirada severa de alguaciles, dejaban sacos de trigo, ruedas de queso o animales vivos como pago por la protección feudal. Para muchos, esa entrega era una condena. Lo que quedaba para sus familias apenas alcanzaba. Pero negarse significaba castigo. El señor del castillo solía atender en la sala principal, un salón de piedra con tapices que narraban batallas pasadas. Allí, sentado en una silla elevada, recibía a vasallos que pedían favores, resolvía disputas entre campesinos y en ocasiones dictaba sentencias. La justicia feudal era rápida y severa, desde multas en especie hasta castigos públicos en el mismo patio. No había abogados ni defensa organizada. La palabra del señor era ley. Mientras tanto, las mujeres del castillo, nobles y sirvientas, cumplían tareas invisibles pero esenciales. Las damas nobles podían supervisar bordados, cuidar a los niños o incluso administrar cuentas de la hacienda cuando los hombres estaban en campaña. Las sirvientas, en cambio, lavaban ropa en agua helada, reparaban vestiduras y corrían de un salón a otro cargando jarras y pan. En las cocinas se preparaban ya los primeros platos del día, caldos espesos, carne cocida con especias baratas, panes horneados en hornos de piedra. El olor se mezclaba con el humo y la humedad, invadiendo pasillos y salones. Era el preludio de algo mayor. Los banquetes que daban fama y caos a la vida en los castillos. Con la llegada de la tarde, el corazón del castillo latía con más fuerza. El humo de las cocinas se intensificaba, impregnando muros y tapices con un olor que mezclaba grasa quemada, ajo y pan recién horneado. Era la hora de los banquetes, el momento que más definía la vida social dentro de la fortaleza. Los banquetes no eran una ocurrencia diaria. Se organizaban para ocasiones especiales, una boda, un tratado firmado, la visita de un noble aliado o la celebración de una victoria. Pero cuando llegaban, transformaban el castillo entero. En el gran salón se alineaban largas mesas de madera. No había manteles blancos como en las películas, sino tablones toscos, cubiertos con platos de madera, cuencos de barro y cuchillos de hierro. Los invitados más importantes se sentaban cerca del señor, en la llamada mesa alta, elevada en un estrado. Cuanto más lejos quedabas de esa mesa, menor era tu prestigio y peor era tu comida. Los alimentos eran abundantes, pero extraños para nuestro paladar moderno. Había cisnes asados, pavos reales decorados con sus propias plumas, cabezas de jabalí rellenas de especias, guisos espesos donde flotaban huesos y hierbas. Todo se acompañaba con pan, que a menudo servía como plato improvisado, absorbía las grasas y se tiraba después a los perros o a los pobres. La bebida era constante, cerveza en jarras de barro, vino aguado en copas metálicas. El agua rara vez se consumía sola, pues solía estar contaminada. En su lugar, cada sorbo de alcohol funcionaba como un falso seguro contra enfermedades. Mientras los nobles reían, brindaban y escuchaban música de laúdes y flautas, las cocinas eran un infierno paralelo. Cientos de criados corrían, sudando entre hornos y ollas hirvientes. Los cocineros gritaban órdenes, los mozos tropezaban cargando bandejas, y en los rincones se amontonaban sobras y huesos. Ratas y gatos se disputaban ese botín en plena penumbra. El contraste era brutal. Arriba, lujo y música. Abajo, humo, suciedad y chillidos de animales. Los banquetes eran también un espectáculo político. Compartir mesa con el señor significaba alianza. Ser relegado al rincón implicaba humillación. Cada brindis, cada carcajada y cada lugar en la mesa era una pieza en el ajedrez del poder. Al caer la tarde, muchos salones se convertían en un caos.
La bebida corría sin freno. Los cantos se transformaban en gritos y las disputas terminaban a veces con puñetazos o duelos improvisados. El banquete podía unir o encender enemistades que durarían años, y cuando las velas se apagaban, quedaban las sobras, el suelo cubierto de paja húmeda y el hedor de la carne podrida que ni los tapices lograban ocultar. Cuando el sol desaparecía detrás de las almenas y el cielo se teñía de un azul profundo, el castillo se transformaba en otro mundo. Las campanas del patio anunciaban el cierre de las puertas. Los guardias corrían a encadenar portones y bajar rejas de hierro. Afuera, la oscuridad traía peligros invisibles: salteadores, lobos, enemigos que podían espiar entre las sombras. Adentro, la calma no era menos inquietante. El gran salón, que horas antes había resonado con risas y brindis, ahora quedaba sumido en penumbras. Las antorchas parpadeaban en los muros, proyectando sombras deformes sobre los tapices. El suelo, cubierto de paja, retenía olores de cerveza agria, vómito y sudor, que se mezclaban con el humo que nunca terminaba de disiparse. En las cocinas, los sirvientes apagaban hornos y recogían lo poco que podían salvar de la vorágine. El resto quedaba abandonado, esperando ser devorado por gatos, perros o ratas. El sonido de sus uñas arañando la piedra se confundía con el crujir de la leña en las chimeneas. Las habitaciones nobles se preparaban para el descanso. Las camas eran enormes estructuras de madera, adornadas con cortinas gruesas, para conservar el calor y mantener alejados a los insectos. Dormir en ellas era un privilegio, aunque las pulgas y chinches encontraban siempre su camino. En contraste, los sirvientes se amontonaban en el suelo, sobre jergones de paja húmeda, compartiendo espacio con animales domésticos. Pero la noche del castillo no era solo descanso, era también vigilancia y conspiración. En las torres, los centinelas caminaban en círculos interminables, con faroles de cuerno en la mano. Luchaban contra el sueño mientras observaban la negrura de los bosques. A veces confundían el aullido de un lobo con el de un enemigo, o las sombras del viento con figuras que nunca existieron. Mientras tanto, en pasadizos secretos se tejían intrigas. Los muros de los castillos no solo guardaban armas, también secretos. Sirvientes escuchaban conversaciones prohibidas, amantes se encontraban a escondidas, mensajeros entregaban notas selladas con cera que podían cambiar alianzas enteras. La religión también se hacía presente en la noche. En las capillas internas, monjes y sacerdotes recitaban plegarias bajo la tenue luz de cirios. Muchos creían que la oscuridad atraía al diablo y a las brujas, por lo que rezar antes de dormir era una obligación más que un acto de fe. El silencio no era absoluto. Se rompía con llantos de niños, el rebuzno de un burro en el establo, el crujido de un madero en el techo, o a veces un grito lejano que nadie quería investigar. La noche en un castillo era un recordatorio constante de que, aunque las murallas protegían, también encerraban. Y entre el humo, las ratas y los susurros, el descanso siempre estaba acompañado de una pizca de miedo. Un castillo no era solo piedra, almenas y fosos. Era, sobre todo, una máquina humana que funcionaba gracias a decenas, a veces cientos, de personas que trabajaban día y noche para mantenerlo vivo. Los herreros eran imprescindibles. Su fragua nunca descansaba. Forjaban espadas, puntas de lanza, clavos y bisagras. El olor a hierro caliente y carbón impregnaba el aire del patio inferior, mientras el repiqueteo constante de martillos sobre yunque marcaba el ritmo de la jornada. También reparaban armaduras abolladas tras batallas o torneos y fabricaban simples herramientas para el campo: hoces, azadas, herraduras. Sin ellos, ni la guerra ni la vida cotidiana habrían sido posibles. En las cocinas, el corazón del castillo, el caos era diario. Calderos enormes hervían con sopas grasientas. Las carnes se asaban lentamente en espetones, girados por niños sirvientes. Hornos de piedra escupían hogazas de pan que debían alimentar a toda la comunidad. El humo impregnaba paredes y techos, y los cocineros, con las manos llenas de grasa y harina, apenas descansaban. Allí también se preparaban remedios rudimentarios, infusiones de hierbas, ungüentos de grasa animal para heridas, vino con especias para purificar el cuerpo. Las lavanderas eran el ejército invisible contra la suciedad. Pasaban horas junto a ríos helados o en pilas de agua, frotando telas ásperas hasta dejar los nudillos en carne viva. Usaban ceniza, orina y hierbas para blanquear la ropa. Era un trabajo ingrato,
Pero sin ellas, los nobles no podrían mostrar sus túnicas de lino limpio, ni los soldados vestir cotas libres de sudor y sangre. En los altos salones, los escribanos trazaban documentos con pluma y tinta negra, copiaban contratos, cartas, registros de impuestos, inventarios de alimentos y hasta cartas de amor. Su labor era silenciosa, pero poderosa. Lo escrito quedaba como verdad, y en un mundo oral ellos guardaban la memoria del castillo. Otros oficios pasaban desapercibidos, pero eran vitales. Los cetreros, que entrenaban halcones para la caza, cuidaban aves tan valiosas como caballos de guerra. Los boticarios mezclaban hierbas secas en morteros, preparando pócimas que eran mitad medicina y mitad superstición. Los carpinteros construían desde catapultas hasta muebles. Los aguadores abastecían de agua desde pozos y cisternas. Y no olvidemos a los bufones y juglares. Eran quienes aligeraban la vida entre tanta guerra y deber. Con bromas, canciones y cuentos mantenían viva la risa de nobles y soldados. Sin ellos, la rutina del castillo habría sido solo hierro y silencio. Cada uno de estos oficios, desde el más noble al más humilde, formaba parte de una cadena de supervivencia, porque un castillo, más que murallas y torres, era una ciudad en miniatura donde cada engranaje humano era tan importante como el otro. Si el humo, el barro y las ratas eran el día a día de un castillo, los banquetes eran su respiro, su teatro, su manera de recordar a todos que allí vivía poder. Cuando un noble organizaba un banquete, no lo hacía solo para alimentarse. Era un acto político. Cada plato, cada asiento y cada gesto mostraban jerarquías invisibles. Los invitados se organizaban según su rango. Los más cercanos al señor se sentaban en la mesa principal, elevada sobre un estrado, bajo tapices bordados y candelabros de cera. Los de menor estatus quedaban relegados a mesas largas y bajas, iluminadas con simples velas de cebo. El menú era tan espectacular como desigual. Mientras los campesinos del feudo comían gachas de avena y pan duro, los salones del castillo rebosaban de carnes, jabalíes enteros, pavos reales con las plumas aún puestas como decoración, cisnes rellenos de hierbas y especias traídas de Oriente. Las especias, pimienta, canela, clavo, eran signo de lujo, casi tan valiosas como el oro. Usarlas en abundancia era demostrar riqueza y poder. Las mesas se cubrían de frutas secas, panes blancos, elaborados con harina refinada, inaccesible para el pueblo, y enormes quesos. El vino corría sin medida, a veces mezclado con miel, canela o incluso pétalos de rosa. La cerveza era más común entre los sirvientes y soldados, espesa y turbia, pero suficiente para embriagar a toda la sala. El espectáculo también estaba servido. Juglares cantaban, bufones hacían malabares, acróbatas recorrían la sala. A veces se montaban representaciones teatrales o batallas fingidas entre caballeros para divertir al público. Los banquetes podían durar horas, incluso días, mientras los sirvientes iban y venían cargando bandejas. Pero detrás de este lujo, la realidad tenía un lado grotesco. El suelo de las salas terminaba cubierto de huesos, restos de pan y charcos de vino. No había platos individuales, la mayoría comía con las manos, compartiendo fuentes comunes. Las manos grasientas se limpiaban en manteles o directamente en el pelo de los perros que rondaban bajo la mesa esperando sobras. El olor era una mezcla intensa, carne asada, vino derramado, sudor humano y humo de antorchas. Los ruidos eran ensordecedores, risas, gritos, música, discusiones. Y en medio de todo, el señor del castillo presidía la escena como rey de un pequeño mundo, consciente de que aquel banquete no era solo fiesta, era un recordatorio de su poder y generosidad. No todos podían acceder a esos lujos. Los sirvientes que atendían la mesa rara vez probaban un bocado de los platos principales. Su banquete se reducía a los restos, huesos roídos y migas. Aún así, participar aunque fuera en la sombra de la fiesta era mejor que pasar hambre en las aldeas. Un banquete medieval era, al mismo tiempo, un festín y un campo de batalla simbólico, donde se exhibía la riqueza, se reforzaba la jerarquía y, de paso, se olvidaba, por unas horas, que fuera del salón reinaban el barro, el hambre y la enfermedad. Detrás de los tapices, de los banquetes y de las armaduras relucientes, la vida en un castillo medieval estaba marcada por algo mucho más oscuro: la suciedad, las enfermedades y el miedo constante a lo invisible. Los castillos, por más imponentes que fueran, no eran lugares higiénicos. No había baños tal como los entendemos hoy. En las mejores fortalezas existían las llamadas garderobes, pequeñas letrinas que daban al foso o a un canal de desagüe.
pero eran frías, malolientes y focos de infección. En muchos casos, la gente simplemente usaba cubos o jarras que luego se vaciaban por las ventanas, cayendo al patio o a las calles interiores del castillo. El agua tampoco era confiable. Aunque algunos castillos tenían pozos internos para resistir un asedio, a menudo esa agua se contaminaba con facilidad. Por eso, tanto nobles como campesinos bebían cerveza ligera o vino aguado, no por gusto, sino porque era más seguro que arriesgarse al agua en mal estado. La peste y otras enfermedades recorrían los muros con facilidad. La peste bubónica, con sus bubones negros y fiebres mortales, era la peor pesadilla. Pero no estaba sola. Disentería, fiebre tifoidea y viruela podían diezmar a una guarnición en pocas semanas, y el enemigo más constante eran los piojos, pulgas y ratas, que se multiplicaban en los graneros, en los rincones de las cocinas y hasta en las camas de los nobles. Para combatir lo inexplicable surgía la superstición. Muchos colgaban amuletos de hierro o hueso en las puertas para espantar malos espíritus. Se creía que el humo del incienso purificaba el aire de enfermedades y que los rezos a santos como San Roque podían frenar la peste. Cuando las epidemias golpeaban, algunos nobles huían de sus castillos hacia casas rurales más apartadas. Otros encerraban a los enfermos en torres, esperando que la muerte no cruzara al resto de la familia. La vida cotidiana estaba impregnada de un temor constante. Si alguien tosía en el salón, las miradas se llenaban de sospecha. Si los sirvientes se enfermaban, se culpaba a veces a brujas o a la ira de Dios. Las hogueras purificadoras y las penitencias públicas eran tan comunes como los tratamientos médicos rudimentarios. Sangrías, cataplasmas de hierbas o pócimas con ingredientes extraños como mercurio o polvo de cuerno. En un lugar donde la suciedad convivía con el lujo, la línea entre civilización y barbarie era muy delgada. Y mientras los castillos parecían fortalezas indestructibles desde fuera, por dentro eran vulnerables a los mismos enemigos invisibles que acechaban a los campesinos en sus chozas de barro. La realidad era dura. Un castillo podía resistir catapultas, flechas y asedios durante meses, pero un simple brote de peste podía acabar con su población en cuestión de días. Un castillo medieval no era solo un hogar o un símbolo de poder, era sobre todo una fortaleza diseñada para resistir asedios. Y cuando los ejércitos enemigos se acercaban con estandartes desplegados y catapultas listas, la vida dentro de sus muros cambiaba radicalmente. Lo primero que se hacía era cerrar las puertas y levantar los puentes levadizos. Los campesinos de las aldeas cercanas buscaban refugio dentro del recinto amurallado, llevando consigo lo poco que tenían: animales, sacos de grano, utensilios. Esto convertía a los patios y corredores en un caos abarrotado, donde las familias dormían amontonadas y los animales mugían en medio de la tensión. El suministro de alimentos se volvía cuestión de vida o muerte. Cada castillo almacenaba grano, salazones y toneles de vino o cerveza para aguantar semanas. Pero cuando el asedio se alargaba, llegaba el hambre. El pan se volvía más negro y duro, hecho con harinas mezcladas con hierbas o corteza molida. La carne fresca desaparecía pronto y muchos sobrevivían con gachas de avena aguada. Los nobles mantenían mejor acceso a las reservas, pero incluso ellos terminaban compartiendo la escasez. El agua era un recurso aún más delicado. Si el pozo estaba dentro de las murallas, había esperanza. Pero si no, el enemigo podía cortar los riachuelos cercanos y obligar a la sed a hacer su trabajo. En algunos casos, se recurría a recoger agua de lluvia en improvisadas cisternas. Mientras tanto, los soldados de la guarnición se turnaban en las murallas. Los arqueros vigilaban desde las almenas, atentos a cualquier movimiento de las tropas sitiadoras. Se lanzaba brea ardiendo, aceite caliente o piedras desde lo alto para repeler intentos de escalada. Y las catapultas del castillo respondían cuando podían, aunque muchas veces estaban en desventaja frente a las enormes máquinas de guerra que los ejércitos enemigos arrastraban consigo. El miedo más grande era la aparición de la peste dentro de los muros. Los ejércitos sitiadores solían lanzar cadáveres en descomposición o animales muertos con catapultas para esparcir enfermedades entre los defensores. El hedor llenaba los patios y la paranoia se extendía tanto como la peste misma. La vida cotidiana en esos días era un equilibrio entre la rutina y la desesperación. Las mujeres se encargaban de mantener a los niños ocupados, de cocinar con lo poco que había, de rezar frente a imágenes de santos. Los hombres no aptos para luchar ayudaban en reparaciones, rellenaban grietas con barro, apuntalaban puertas, reforzaban empalizadas. Y cada noche el silencio era un tormento.
Desde las murallas se veían las hogueras del enemigo rodeando el castillo como un anillo de fuego. Los sitiadores tocaban tambores o soplaban cuernos para mantener a los defensores en vilo. El amanecer podía traer una tregua, una emboscada o el inicio del asalto final. Algunos asedios duraban semanas, otros meses. Y cuando las reservas de comida se agotaban, se recurría a lo impensable. Caballos sacrificados para alimentar a la nobleza, perros y gatos desapareciendo misteriosamente. Y en los relatos más oscuros, incluso casos de canibalismo entre los refugiados más desesperados. La caída de un castillo rara vez ocurría por un solo ataque frontal. Lo más común era que sus habitantes fueran vencidos por el hambre, la enfermedad y la desesperanza. Y cuando finalmente se abrían las puertas, lo que entraba no era solo un ejército enemigo, sino el fin de un mundo cerrado entre murallas. Los castillos medievales fueron mucho más que fortalezas. Fueron hogares, prisiones, centros de poder, refugios y escenarios de intrigas. Pero como toda creación humana, también tuvieron su final. A partir del siglo XV, la llegada de la pólvora y la artillería pesada cambió por completo el arte de la guerra. Una muralla de piedra que durante siglos había resistido catapultas y arietes, se volvía inútil frente a un cañón que podía abrir brechas en cuestión de horas. Los castillos dejaron de ser fortalezas impenetrables y empezaron a transformarse en residencias señoriales, palacios con más lujos que defensas. Muchas fortalezas fueron abandonadas, convertidas en ruinas cubiertas de musgo. Otras fueron adaptadas, se abrieron ventanales, se construyeron jardines, se suavizó el aspecto militar. Lo que antes era un símbolo de guerra y resistencia, pasó a ser una muestra de riqueza y prestigio. El pueblo, sin embargo, no olvidó lo que significaban. Durante generaciones, los castillos se convirtieron en escenario de leyendas y supersticiones. Caballeros fantasmas que aún patrullaban las murallas, damas blancas que lloraban en torres abandonadas, pasadizos secretos donde se decía que el oro aún brillaba bajo la tierra. Hoy, cuando caminamos por las ruinas de Carcassonne, Warwick, Neuschwanstein o el Alcázar de Segovia, no vemos solo piedra, vemos siglos de miedo y poder, de banquetes y pestilencia, de vida encerrada tras muros que prometían seguridad, pero escondían tantas miserias como lujos. Los castillos medievales nos recuerdan una verdad sencilla, que toda civilización construye fortalezas para protegerse, y que tarde o temprano esas murallas se derrumban, pero sus historias sobreviven. Imagina por un momento que caminas por un pasillo de piedra iluminado solo por una antorcha. Sientes el olor a humo, a humedad, a cera derretida. Oyes el crujir de las ratas en la cocina y el eco de pasos lejanos en la torre. Afuera, el viento golpea las almenas. Adentro, una familia cena pan negro y sopa aguada mientras un juglar canta para ahogar el miedo a lo que se esconde en la oscuridad. Ese era el día a día en un castillo medieval, un lugar donde lujo y miseria convivían pared con pared, donde los muros protegían tanto como aprisionaban, y donde la historia se escribió con sangre, sudor y ceniza. Y ahora te pregunto, ¿te atreverías a vivir una noche en uno de esos castillos, rodeado de humo, ratas y fantasmas, de un pasado que aún respira en sus muros? Si este viaje al corazón de la Edad Media te estremeció, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí no solo contamos la historia, la revivimos. Déjame en comentarios qué otro rincón del pasado quieres explorar y nos veremos en el próximo capítulo, donde el tiempo vuelve a abrir sus puertas.